O los métodos anticonceptivos es lo que vamos a ver hoy, debido a que el embarazo adolescente es uno de los principales problemas que tiene la adolescencia, pues como tal. Entonces, vamos a aprender un poquito de esos métodos anticonceptivos que tienen disponibles las personas, todos, no solo los adolescentes, pero en caso tal de que se necesite una asesoría de un adolescente por parte de enfermería, saber qué información darle, qué tenemos, qué no tenemos, qué mitos podemos derrumbar para dar una correcta información a los adolescentes. Ustedes ya habían visto ginecobstetricia. Me gustaría saber si en ginecobstetricia también hablaron de métodos anticonceptivos. ¿Quién me responde, porfa? Profe, que yo recuerde, no. Listo. Entonces vamos a hablar un poquito de este tema, porque es importante que ustedes como personal de salud lo manejen, tengan en claro cuáles son los métodos anticonceptivos actuales del país, cuáles cubre el sistema de salud y cuáles son esos cuidados que hay que tener como con cada uno de ellos. Entonces, hablamos que la planificación familiar es ese derecho que tenemos todas las personas a decidir libremente sobre nuestra vida sexual y reproductiva. O sea, ese derecho que nos otorga la ley de poder decidir acerca de la reproducción. No es obligatorio tener hijos, no está prohibido los métodos anticonceptivos, pero tenemos que ir un poquito a la historia. Resulta y sucede que los métodos anticonceptivos empiezan a aparecer por allá en los 70 y en los 80 y son fuertemente señalados o juzgados, sobre todo por sectores de conservadores como la Iglesia Católica, en los cuales decían que incluso los métodos anticonceptivos eran un pecado y que no se podía acceder a ellos, ya que acceder pues como tal a un método anticonceptivo iba contra la voluntad de Dios. Entonces estos empiezan a aparecer, pero son bastante señalados y las personas no podían acceder libremente a ellos. Básicamente lo hacían a escondidas y era un pecado. Además, la ley era muy cerrada en el uso de estos métodos anticonceptivos y para poder acceder a ellos, la mujer principalmente tenía que haber tenido hijos. Eso ya no es así, ya no es necesario que la mujer tenga hijos para poder planificar, pero le exigían que para poder planificar tenía que tener hijos y tenía que tener autorización de su pareja. Tenía que ser el esposo quien autorizara que la mujer accediera como a la anticoncepción, siendo pues el cuerpo de la persona, pero tendría que haber una autorización por parte de la pareja. Nada de esto es actual ni vigente y nada de esto existe, pero todavía hay un tabú o todavía hay una creencia errada de que es así. Y hay mujeres que no acceden a los métodos anticonceptivos con estas excusas de no puedo porque no he tenido hijos o no puedo porque mi esposo no está de acuerdo. Y nada de esto es verdad. Sí funcionó así, sí se manejó así, pero en la actualidad no es necesario nada de esto. ¿Listo? Entonces, la Política Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos, la última actualización es del año 2023. En este año, en el 2023, entonces, se plantea cuáles son los métodos anticonceptivos que hay actualmente disponibles para los y las colombianas, porque no solamente las mujeres pueden acceder a ellos, los hombres también podemos acceder a ellos. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como personal de salud? Nosotros debemos de brindar una atención integral que va desde la asesoría hasta la instauración del método anticonceptivo. Claramente, cada rol tiene una responsabilidad dentro de las funciones que hay que hacer. Desde el enfermero, el auxiliar y el médico, cada uno van a tener unos roles en la asesoría anticonceptiva. El auxiliar de enfermería es el que va a brindar educación, el que va a apoyar el procedimiento, el que promueve la información, el que promueve la confidencialidad, el que registra. Estamos en toda la parte de asistencial. El enfermero profesional valora la salud sexual y reproductiva y asesora y supervisa la colocación del método. Está de mano con el médico haciendo toda la valoración para saber cuál es el método más adecuado para el paciente puntual.
Mientras que los auxiliares podemos brindar educación en general, ya el médico y el enfermero profesional ya van a estudiar cuál es el método más adecuado para el paciente como tal. Y el médico tiene la responsabilidad de hacer la inserción o el retiro del método. El Yardel, el Implanón, la T de cobre, se debería insertar o quien debería hacer la inserción debería ser un médico, ojalá un ginecólogo, que a veces lo hacen enfermeros profesionales, que a veces lo hacen los jefes de enfermería, sí, eso puede pasar, porque simplemente adquieren la habilidad, tampoco es que sea algo del otro mundo, adquieren la actividad y apoyan al médico en la inserción del método. Pero lo ideal sería que el médico fuera el que hiciera la parte de la inserción, la prescripción y el seguimiento del método. Y nosotros más en la parte de la educación, los cuidados, etcétera, como siempre se hace desde enfermería. ¿Qué tipos de métodos anticonceptivos entonces tenemos en Colombia? En Colombia tenemos dos tipos de métodos, temporales y definitivos. Cuando hablamos de temporales, son aquellos que van a hacer su efecto anticonceptivo por el tiempo que se use, y los definitivos es que una vez vos accedas a ese método, el sistema de salud no te lo devuelve. Y esos son los quirúrgicos. Entonces, cuando hablamos de temporal, estamos hablando de todo lo que es hormonal, la pastilla, la inyección, la T de cobre, el implanón, el Yadel, todo lo que yo simplemente lo suspendo y pasado un tiempo prudente voy a recuperar mi capacidad reproductiva. Mientras los definitivos es que ya usted ingresa inclusive a una cita primero con psicología porque usted está renunciando a esa capacidad reproductiva. Ya el sistema de salud no va a reversar esa cirugía. Se puede, sí. Ah, es que me ligaron las trompas y 5 años después ya quiero tener un hijo. Eso no me lo pueden devolver. El sistema de salud no te lo cubre. Vos le puedes pagar a un ginecólogo para que te haga la cirugía, sí. Y no hay las mismas posibilidades de que puedas volver a quedar embarazada, porque ya la cicatriz Ya la que se genera cicatriz en la que se trompa de genera en falopio la trompa de falopio. ya la cicatriz que se genera en la trompa de falopio va a impedir en algún porcentaje de que se pueda dar la fecundación. Entonces, una vez vos decidís hacerte un método quirúrgico, es porque ya sabes que por lo menos por el sistema de salud no te van a reversar esa cirugía. Vamos a hablar entonces de los métodos temporales, que son los hormonales, los que se pueden quitar y la persona puede nuevamente acceder a la concepción. Entonces tenemos el implante subdérmico que se coloca a nivel del brazo. Normalmente siempre se implanta a nivel delante del brazo, de la mano no dominante. Entonces, si yo soy o escribo con la derecha, me la van a poner en la izquierda. Ese implante es hormonal. Existen dos tipos de implantes, el implanón y el yadel. La diferencia entre los dos básicamente es el tiempo. Hay uno que dura más tiempo, hay uno que dura menos tiempo. Ya vamos a ver cada uno por aparte. Esos implantes subdérmicos se colocan entonces en el tejido subdérmico debajo de la dermis y lo que hace es descargar, valga la redundancia, una carga hormonal que va a generar unos efectos en el sistema reproductivo de la mujer para que el óvulo no pueda fecundar, el esperma no pueda fecundar el óvulo. Están los anticonceptivos orales, que son pastillas que se toman también simplemente durante un periodo, hay un periodo de descanso y nuevamente se vuelve a ingresar, a iniciar con el periodo de las pastillas. Están los anticonceptivos inyectables, que pueden funcionar de inyección mensual, trimestral, que simplemente es una inyección que la mujer se aplica y que va a tener pues como un tiempo con un cubrimiento anticonceptivo, por decirlo así. Es, digamos que los más cómodos, porque no tienen la necesidad de estar generando una pastilla al día, ni estar recordando pastillas, y no tiene tantos efectos como el Implanon o el Yadel, que a veces a nivel hormonal tiene muchos efectos adversos, subida de peso, acné, etcétera. Están los dispositivos intrauterinos, o sea que van adentro del útero, que en este caso sería la T. Tenemos dos tipos de T, una que es hormonal y una que es de cobre. Todos dos van implantados allá adentro del útero, tienen la forma de una T, por eso se llama la T, y lo que hacen es que el útero
entonces ya sea de cobre que hace que el medio sea ácido, por decirlo así, para que el esperma no pueda vivir ahí, o sea el hormonal, que es el que descarga hormonas, ambos duran 10 años. Entonces digamos que es uno de los métodos más extensos que tenemos en el tiempo. Y tenemos los métodos de barrera, que son los condones. Recuerden que hay condón masculino y femenino. Aunque el condón femenino no sea comercialmente tan aceptado, o sea, eso no se ve mucho ni se usa mucho, actualmente tenemos condón tanto masculino como femenino y son métodos anticonceptivos ambos. Acá ya vamos entonces a hablar de cada uno de ellos para mirar esas puntualidades. Vamos a hablar del implante subdérmico. El implante subdérmico es entonces unos dispositivos, unas barritas que se implantan en la mano, en el brazo, donde tomamos la presión. Ahí más o menos también se implantan estas barritas que consisten entonces en unas barritas que tienen el tamaño de un fósforo y van liberando de forma progresiva una hormona que se llama progestina. Esa hormona hace que en el cérvix haya mucho moco. El esperma tiene que pasar por el cervix. Entonces, lo que va a hacer es que como hay mucho moco, el esperma no va a ser capaz de atravesar el cervix, por lo tanto, nunca va a poder llegar a fecundar el óvulo. Además, esa hormona también disminuye la frecuencia de ovulación, o sea, disminuye la capacidad que tiene la mujer para generar óvulos. Y pues eso también nos va a ayudar a que sea menos probable un embarazo. Estos implantes subdérmicos son muy efectivos. Estamos hablando de una efectividad del 99,5. Pero hay muchas mujeres pues el que se esté liberando esta hormona durante mucho tiempo le empieza a generar problemas hormonales y empiezan a tener problemas en la piel, empiezan a tener subida de peso, se le descontrola el ciclo menstrual. Entonces ahí es donde ya tienen que ir a consulta con ginecología para que le cambien de método o para que le cambien de dosificación o tipo de implantes. Digamos que es uno de los más seguros a nivel anticonceptivo, pero hay muchas mujeres que reaccionan pues inadecuadamente a estos implantes y finalmente se los tienen que extraer. Tenemos dos tipos de implantes. Tenemos un implante que se conoce normalmente como el Yadel y tenemos otro implante que se conoce como el Implanón. Hablemos del Yadel. El Yadel tiene un tiempo de duración de 5 años. O sea, una vez se lo colocan a la mujer va a poder utilizar ese mismo implante durante máximo 5 años. La idea es que no llegue a los 5 años, sino que antes de los 5 años se le haga el cambio para evitar embarazos no deseados. Y tenemos otro que se llama Implanón. El Implanón tiene una duración de 3 años. La idea es que no se esperen hasta los 3 años para hacer el cambio, sino que antes de los 3 años tengan la cita de recambio para, como les digo, prevenir los embarazos no deseados, porque puede ser que la carga hormonal que había ahí en esa barrita pues ya se haya acabado. Entonces recuerden que entre los dos hay dos diferencias puntuales. Primero, el tipo de hormona. El Yadel tiene levonorgestrel y el Implanón tiene etonogestrel. Si bien son dos anticonceptivos, pues químicamente son diferentes. Uno puede durar hasta 5 años y uno puede durar hasta 3 años. Esa es la diferencia entre el Yadel que dura 5 y el Implanón que dura 3 años. Chicos, ¿alguna pregunta con este primero? Listo. Cuidados de enfermería. Miren, esto es lo que se les coloca a las mujeres, Yadel o Implanón. Eh, Esto va introducido entonces por el brazo. Eso tiene una maquinita que es con la que se aplica. Eso es un poquito doloroso para la mujer. Al momento que se lo introducen, de hecho le ponen lidocaína pues como para anestesiar la zona, pero pues es un poquito doloroso porque básicamente es generar una punción. Y así es que se coloca. Como les dije, recuerden que el procedimiento nunca lo debería hacer enfermería auxiliar, sino quería ser un médico y de preferencia un médico ginecólogo.
Listo, ¿cómo puede acceder una mujer, porque esto solamente lo pueden tener las mujeres, al servicio? Lo único que tienen que hacer es acudir a una cita médica y en esa cita médica van a solicitar anticoncepción. El médico está en la obligación de darle la información a la persona o a la pareja, porque a veces van en pareja, de cuál es el mejor método. Entre ellos le van a hablar de estos dos, de los subdérmicos, que son Yadel e Implanon. Este está incluido dentro de los servicios de salud, quiere decir, es gratuito. Lo único que tiene que hacer es pedir una cita médica en la cual te van a dar una asesoría. Después de esa asesoría, entonces ya viene la instauración del método, que normalmente te van a derivar a un ginecólogo para que sea el ginecólogo, pues, como el que finalice con el procedimiento. Chicos, acá viene algo muy contradictorio. Resulta y sucede que la corte dice que desde los 12 años yo, como persona, puedo acceder a los métodos anticonceptivos. Entonces acá hay un problemita, porque la corte me está dando el derecho desde los 12 años, pero la ley dice que la vida sexual de una persona legalmente inicia a partir de los 14. O sea, que un menor de 14 años no puede tener consentimiento para una relación sexual. Pero la corte me dice que a partir de los 12 años yo puedo acceder a la planificación familiar, que es mi derecho. Entonces acá hay una contradicción, porque yo puedo acceder al método anticonceptivo, pero legalmente los menores de 14 años no pueden tener relaciones sexuales, aunque digan es que yo di la autorización. Legalmente eso no existe y es violación, sí o sí. Aunque el menor esté de acuerdo, aunque la menor esté de acuerdo, diga es que es mi pareja, es que es mi novio, etcétera, tener sexo con un menor de 14 años automáticamente es un delito. Entonces, cada vez que un menor de 14 años solicita, porque lo puede hacer, puede ir solito, o solita y puede pedir métodos anticonceptivos, estamos en la obligación de darle la asesoría. Pero el médico en este caso, que podría ser el primer eslabón de la cadena, o ustedes, porque les pueden llegar a preguntar directamente a ustedes, deben de notificar al psicólogo, al trabajador social, de acuerdo al protocolo que haya en su institución, porque se tiene que activar la ruta por posible abuso sexual. Porque si una niña de 12 años está diciendo que quiere planificar, es porque está teniendo relaciones sexuales y eso es delito. Entonces, se le da el método anticonceptivo, pero también se debe notificar a las autoridades porque hay que iniciar una investigación porque es una posible víctima de abuso sexual. Ah, sí, es que mi novio no sé, tiene 15 años y pues sí, lo estamos haciendo todos con previa autorización. No, menor de 14 años no puede autorizar relaciones sexuales. Entonces, ojo acá, no se le puede decir al menor que no se le va a dar la asesoría, pero se tiene que activar las rutas de acuerdo al protocolo institucional. Normalmente es que lo hace el médico para que ese menor sea evaluado para ver si hay un abuso sexual. Entonces, tienen que tener eso muy claro. Cuidados de enfermería de estos implantes. Hay que mantener el área seca durante 24 horas. Después de que salen de la cita, la paciente sale con un vendaje ahí circular sobre la zona donde le pusieron el yadel o el implanón. Ese vendaje lo tiene que dejar 24 horas. O sea que durante 24 horas no lo puede mojar, no se puede retirar las vendas ni nada. Después de las 24 horas, ya se puede retirar la vendita y ya se puede mojar, no hay ningún problema. Pero la idea es que por lo menos en 2 días no levante peso con esa mano para que el dispositivo no se vaya a mover. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Si aparece una inflamación persistente, si aparece fiebre, si aparece pus o si la inflamación empieza a aumentar y aumentar y aumentar, se tiene que ir para consulta de urgencias porque puede estar rechazando o se puede haber infectado la zona donde pusieron el, el yadelo, el implanón. ¿Qué le puedo o qué información debo de darle a al usuario? El Yadel no causa infertilidad.
Quiere decir, una vez yo lo retire, una vez el médico se lo retire, van a pasar unos ciclos menstruales para que se regule y nuevamente la persona puede reproducirse, porque el Yadel es temporal porque es hormonal. Eso hay que dejarlo claro. Y los cuidados de enfermería son eso. Ay, mira, es que me pusieron un Yadel y me dejaron este vendaje. Mínimo 24 horas con ese vendaje, no se moje, nada. Y evite levantar peso. Y vaya a consulte si la inflamación le aumenta, si le aparece fiebre, pus o si el dolor es demasiado intenso. Entonces vaya a consulte porque posiblemente le está rechazando el cuerpo el sistema. Y ya después de 24 horas, quítese el vendaje, puede bañarse normal. Ah, que le puedo hacer curación. Sí, es una herida y le podemos hacer curaciones para que no se vaya a infectar. Se puede manejar como una herida normal porque es que finalmente es una herida. Chicos, tenemos los anticonceptivos orales. Son pastillas que contienen hormonas. Esas hormonas van a reducir el riesgo entonces de un embarazo no deseado. Esas pastillitas hacen lo mismo, hacen que en el útero, en el cuello del útero, en el cervix, haya mucho moco, para que cuando el esperma entre, se quede atrapado en ese moco, en esa secreción y no pueda pasar a las trompas de falopio. Tenemos dos tipos de anticonceptivos orales. Marcas podemos tener muchas, pero tenemos dos tipos de anticonceptivos orales. Tenemos el 21-7 y el 24-4. ¿Qué es el 21-7 o el 24-4? El 21-7 es que la mujer se toma 21 píldoras y descansa 7 días de esas píldoras. En el día octavo debe retomar nuevamente el ciclo de las 21 píldoras. Entonces la mujer inicia. La idea es que cuando vaya a iniciar por primera vez con la primera píldora se la tome el día que le inició la menstruación. Entonces, me mandaron a tomar las pastillas. Entonces la indicación es, vas a esperar que te llegue la menstruación. Y ese día te vas a tomar la primera y ya vas a seguir. Cuando llegues a las 21 píldoras, descansas 7 días. Al octavo día vuelves a iniciar otras 21. Independiente si tiene o no tiene la menstruación, no importa. La única que se la va a tomar con el inicio de la menstruación va a ser la primerita de todas. Y ya sigue su ciclo normal. Ojo, hay marcas que contienen las 7 tabletas. ¿Cómo así? Traen las 21 píldoras que se debe de tomar. Y apartecitos separadas, trae otras 7. Esas otras 7 que van por aparte no contienen hormonas, solamente son excipientes, son harinas. ¿Con qué fin? De que la mujer no pierda el ritmo de tomarse la pastilla, sino que se tome las 21 que contienen hormonas y se tome las otras 7 que eso no es nada. Eso básicamente es la harina de la pastilla para que sepan en qué día van y así no pierdan como el hilo. Es una forma didáctica de que la mujer no pierda la secuencia de la que se la está tomando. Trae 21 que sí tienen hormonas y 7 que no tienen hormonas. De hecho, están separaditas en el blister y es simplemente para que la mujer lleve su cuenta. Pero también tenemos otro método que son las 24-4. La primera pildorita se toma el día que inicia la menstruación también. Listo. Y se toma el ciclo de las 24 pastillas. Acá hay otras 4 pastillas que generan placebo, o sea, que no tienen ningún contenido. La idea es que se siga tomando esas pastillitas y cuando se termine esas 4 pastillitas, vuelva a iniciar las 28. Quiere decir, es lo mismo, solamente que una es 21-7 y la otra es 24-4, pero funcionan exactamente lo mismo. Hay unos días de descanso, hay unos días de hormonas. Estas pastillas también se pueden suspender. Cuando se suspenden, entonces ya la mujer tiene la posibilidad de volver a quedar embarazada. Entiendan que hubo una carga hormonal muy fuerte, muy pesada, y que no es que al otro día queden embarazadas. Hay personas que sí les pasa, pero la mayoría pues deben esperar por lo menos un ciclo menstrual para regularse en el tema hormonal. Incluso hay personas que se pueden demorar un poquito más, eso sí también está documentado, y es que ya llevan tantos años con hormonas, porque estos son hormonas. De hecho, las personas trans que, por ejemplo, están transicionando de hombre a mujer, pues toman este tipo de pastillas para hormonizarse y tener unas características femeninas. Entonces, como hay tanta carga hormonal,
a veces es necesario dejar descansar el cuerpo un tiempo adecuado para que pueda volver a decirlo así, a poder quedar en una gestación. Entonces acá les dejo la tablita de cómo se toman las tabletas. Recuerden que en las dos la idea es que, es que hoy voy a iniciar a tomar la pastilla anticonceptiva, me la mandaron por primera vez, entonces espera hasta que tenga el primer día del periodo y ese día se la va a tomar. Ese es el procedimiento adecuado. Creencias populares. Todas las píldoras sirven para cualquier mujer y esto es una creencia muy peligrosa porque van a la farmacia y simplemente se compran cualquier tipo de pastilla y ya, no. Usted debe tener una reunión, usted debe tener una cita anticonceptiva en la cual le van a decir cuál es la tableta más indicada de acuerdo a la valoración que se le haga. Las pastillas anticonceptivas causan infertilidad, eso es falso. Una vez se suspendan, el efecto se empieza a revertir a medida que el cuerpo va soltando la carga hormonal que usted le estaba dando. Que disminuyen el deseo sexual, eso es parcialmente cierto. Hay mujeres que sí tienen una leve disminución. Recuerde que esto es hormonas y las hormonas pueden afectar de cualquier manera. Entonces hay mujeres que sí pueden disminuir parcialmente el deseo sexual. ¿Reducen el riesgo de cáncer de ovario? Sí. Hay estudios que demuestran que las mujeres que utilizan este tipo de anticonceptivos tienden a sufrir menos de quistes en los ovarios, endometriosis y todo este tipo de enfermedades. ¿Que se debe hacer algún descanso? No. Usted la puede utilizar por todo el tiempo que desee utilizarla, siempre y cuando siga el 21/7 o el 24/7. Y que disminuyen los síntomas premenstruales, o sea, el dolor, las molestias, todo eso, sí. Las pastillas, como son hormonales, tienden a controlar y la mujer eh, puede empezar a reportar menos sensaciones premenstruales, que hay unas que les da dolores, hay otras que le da cólicos, hay otras que les da molestias. Y estas pastillas pueden ayudar como con todo este tipo de sensaciones. Eso también está demostrado. Tenemos los anticonceptivos inyectables. Es una inyección, tiene un 94% de efectividad y la efectividad está desde el primer día del uso. O sea que si la mujer se lo pone hoy, pues deja pasar un tiempo prudente, pero posiblemente en 5 o 6 horas ya va a tener protección anticonceptiva, porque digamos que va a pasar, se va a absorber mucho más rápido, va a pasar mucho más rápido el flujo sanguíneo. Son inyecciones intramusculares, no son subcutáneas, no son intravenosas, son intramusculares. Tenemos también dos tipos, así como en las pastillas tenemos dos formas, acá también tenemos dos formas de aplicación. Tenemos una que es mensual y tenemos otra que es trimestral. Entonces, la que es menstrual, entonces, la primera dosis se aplica entre el primero y el quinto día de la menstruación. Entonces, que me mandaron la inyección y estoy entre el primero y el quinto día, entonces simplemente se aplica la inyección. Y ya las otras se las va a aplicar entre los días 28 y 32. No se puede pasar más de 32 días sin haberse colocado la otra. Y mínimo 28 días. Recomendación, que siempre sea en el día 30, no del mes, sino que si yo me la coloqué hoy 19, entonces la próxima sea el próximo 19 de julio. Esa sería la recomendación para que sea más segura. Se pueden pasar 2 días o se pueden adelantar 2 días, pero la recomendación es que siempre se aplique en el día 30. Y los anticonceptivos que son trimestrales se aplican la primera dosis entre el primer y séptimo día de la menstruación. O sea, me llegó la regla y estoy entre el primero y séptimo día, me puedo aplicar la primera dosis. Y las próximas se aplican cada 90 días, o sea, cada 3 meses. También pueden dejar pasar unos días de más, unos días, o lo pueden colocar unos días antes, pero siempre, siempre la recomendación es en el día 30 o en el día 90. Por ejemplo, si yo me la coloqué hoy 19 de junio, 19 de junio, julio, agosto, septiembre, me la voy a colocar el 19 de septiembre para que se cumplan los 90 días y sea segura. Porque si dejamos pasar más días, entonces en esos días que usted se quedó sin protección, puede quedar en estado de embarazo.
Entonces, acá les dejo también el cuadrito donde explica eh, cómo se coloca la inyección. Y hay un tema muy importante. Las mujeres que están lactando sí pueden ponerse la inyección, o sea, las que le están dando leche al bebé por el seno. Pero la idea es que si la mujer está lactando, se coloquen en la trimestral, porque hay un nivel de carga hormonal diferente. Entonces, digamos que la mensual es más concentrada que la trimestral. Entonces, en esas mujeres que lactan, o sea, que todavía le dan seno al bebé, sí se pueden colocar la inyección, pero la que es trimestral. Eso sí es muy importante, pues que también lo tengan en cuenta, porque una mamita que haya tenido un bebé le puede preguntar, ay, yo puedo empezar a planificar con la inyección. Sí, pero con la que es cada 3 meses. Y el dispositivo intrauterino o el DIU o la T. Es un dispositivo que tiene una forma de T, que la idea es que se cambie cada 10 años, lo máximo son 12 años, pero la idea es que cada 10 años se haga el cambio de él. Tenemos dos tipos de T o de DIU, dispositivo intrauterino, eso significa DIU, dispositivo intrauterino. Tenemos DIU hormonal y DIU de cobre. La T de cobre, como lo llamamos entonces, es una aparatico de plástico, una T de plástico que contiene cobre envuelto. Ella puede ofrecer anticoncepción hasta de 12 años, pero lo ideal es que se cambie cada 10 años. Ventajas de esa T de cobre es que la T de cobre no tiene hormonas, sino que es el cobre el que genera como tal de que el útero no sea un espacio adecuado para que un óvulo pueda llegar ahí y pueda fecundarse. Mientras que la T de hormonas, esas sí contienen las hormonas. Esa también es una opción y esas, la idea es que se cambien cada 5 años. Entonces, la verdad, una T de cobre es una muy buena opción porque es mucho tiempo, porque no tiene hormonas y porque pues la mayoría de personas no presentan como muchos efectos adversos a esa T. Pero también hay casos documentados de personas con la TED que han podido quedar embarazadas. Entonces, ninguna me ofrece el 100%. Chicos, estos son las T. Las T van introducidas en el útero hasta el fondo. Hay una que es de cobre, que es esta primerita que se ve acá con este colorcito anaranjado en la mitad, y hay otras que son hormonales. En ambas, cuando se introducen, queda un hilito por fuera. Ese hilito es para poderlo retirar. Y la idea es que por lo menos uno o cada 2 años la mujer se haga una ecografía para mirar que la T siga en el punto adecuado. La T de cobre no la mueve el pene, la T de cobre no la mueve la penetración, porque el pene no entra al útero, el pene entra a la vagina. Entonces eso es un mito. Pero los movimientos del útero, el útero se contrae sobre todo en los ciclos menstruales, sí pueden mover la T. Por lo tanto, es que se recomienda que al menos una vez al año te hagas una ecografía para observar de que la T siga en su sitio y así se asegura. Otro mito es que las mujeres dicen, es que mi pareja dice que siente algo que lo chuza, que lo lastima. Recuerden que lo que queda por fuera del útero es un hilito para después poderla retirar. Eso no chuza, eso no lastima, eso no nada, porque eso es hilo, eso no es nada, eso no es ningún material, eso no es cobre ni es nada. Eso simplemente es un hilo que queda ahí, que se pueda sentir, sí se puede sentir, pero eso no lastima. Entonces eso es un mito. Muchas mujeres no acceden a ella, que porque ese hilito entonces lastima el pene del hombre y realmente no. Simplemente pues se puede sentir, sí se puede sentir, pero eso no va a generar ninguna, su hilo, eso no va a generar nada más. ¿Qué cuidados hay que tener una mujer que se coloque la D? La idea es que se recomienda no mantener relaciones sexuales vaginales, ¿cierto? No colocarse óvulos, no colocarse tampones, no hacerse duchas vaginales, por lo menos 7 días después de que se instaure la T. Entonces, si se instauraron la T, van a esperar 7 días sin mantener relaciones sexuales,
sin hacerse duchas vaginales, sin colocarse óvulos, tampones, etcétera. La zona queda muy inflamada. De hecho, insertar esa T a muchas mujeres les duele mucho. La zona queda inflamada, queda con sangradito. La idea es dejar recuperar la vagina, no seguirla inflamando a través de las relaciones sexuales o el uso de cualquier otra cosa. Entonces, es como la recomendación que se le da a la mujer. Por lo menos 7 días antes de iniciar vida sexual nuevamente y no utilizar medicamentos por vía vaginal en esos primeros 7 días. Y el último método de barrera es el condón, chicos. El condón entonces no es hormonal, pero me va a prevenir